Continuamos en Unívoros y Fernando ha preparado un análisis de las imágenes del 68, una reflexión. Por favor, Fernando. Sí, efectivamente el 2 de octubre no se olvida y efectivamente estas imágenes representan algo, pero antes de que representen rebeldía, las imágenes que escogí, las imágenes que traigo y que estarán viendo los televidentes son imágenes que son trágicas, que son de violencia. En primer lugar, pareciera como que toda masacre, toda tragedia tiene que ser demostrada, y para mí en ese sentido radica el valor que tienen fotografías como estas. Porque sí, la fotografía nos ayuda también a recordar, pero pensando en lo que dice un filósofo francés, Didier Huberman, sobre las imágenes antes que nada queman, y queman en tres aspectos que me parecen muy interesantes. Queman en tanto son aproximaciones cercanas a la realidad fotografiada. Queman también porque poseen cierto ánimo, cierto deseo que incita al fotógrafo a extraer un momento del tiempo y del espacio y perpetuarlo durante el tiempo que sea posible. Y queman por el milagro de su supervivencia. Y yo creo de que las imágenes de la violencia del 68 se aplican bastante a lo que dice Huberman sobre ellas, porque sí, estas imágenes antes podría parecer de que lo primero que son edificaciones de una verdad contraria, aparte, una contraverdad a la que el Estado pretendía sostener en aquella época. 20 muertos, 20 bajas colaterales, 20 bajas que propiamente se justificaban. Pero además de que construyen o que edifican una contraverdad, pensando en lo que dice Deleuze sobre las imágenes, estas imágenes no nada más contrainforman, sino que también resisten. Resisten en tanto sobreviven a la censura. Famosas son las declaraciones de los periodistas en aquella plaza del Tlatelolco del 68, donde hablan justamente de eso, de la persecución que sufrieron. Resisten en tanto llegan milagrosamente ante nosotros y podemos percibirlas, son testimonios de la verdad que ocurrió ahí. Y resisten en tanto también desabrigan nuestra visión, en tanto tienen cierta implicación ética, donde en el momento en el que nos implicamos con esos jóvenes, es decir, y claro, el 2 de octubre no se olvida sobre todo para nosotros los estudiantes y de los jóvenes sobre todo porque a pesar de que estamos a 51 años de distancia del 2 de octubre del 68, estas imágenes sí que resultan extremadamente y aterradoramente familiares, ¿no? En ese sentido, las imágenes siguen quemando, no solo por el dolor que contienen, sino también porque a pesar de que son cenizas de un tiempo ya distante, de un tiempo que ya ocurrió, nos siguen refrescando mucho la memoria del presente. Al menos yo cuando veo imágenes como estas, sigo pensando en los 43 de Ayotzinapa y esta rememoración de un crimen de Estado que se cometió contra nosotros los jóvenes. Me recuerdan a los 10 feminicidios al día y cómo el feminicidio forma parte de un consenso aceptado todavía en nuestros días, y me recuerdan a los padres de los 9,000 jóvenes desaparecidos que están aquí en México buscando a sus hijos. Y es que la realidad, ya sé que es un monólogo muy largo, pero ya acabo con esto, el México contemporáneo no es el México que aquellos jóvenes soñaban, sin duda alguna no. Es un México en el que yo creo que si siguieran viviendo hoy en día no estarían libres del mismo destino que encontraron en aquella época. En ese sentido, sus muertes representadas en estas imágenes, poseen la fuerza para continuar evaluando nuestra situación actual, y yo creo que eso es sumamente importante. Son referentes actuales y son referentes actualizables. Nos siguen sacudiendo, nos siguen remitiendo a un doloroso presente en el que vivimos, pero también, y yo creo que lo más importante, de que no nada más nos recuerdan de que sí, el 68 tiene un valor muy importante, en tanto sigue representando ese horizonte al que no hemos llegado todavía, al que nos tenemos que seguir dedicando para algún día llegar, y que también tristemente nos recuerdan de que en el camino que vamos a perseguir hacia ese horizonte, sobre todo nosotros los jóvenes universitarios, probablemente nos enfrentemos a la pérdida de gente buena, jóvenes que vamos a seguir perdiendo, pero de que al final de cuentas transitar y caminar juntos hacia ese horizonte, yo creo que sigue siendo una lucha que tenemos que ejercer todos los días mientras podamos. Fernando, agradezco mucho la preparación de este tema, estas reflexiones que has hecho, imágenes que resisten, imágenes que queman, esta evocación que es lamentablemente parte del presente, ¿no? Y también vivos se los llevaron y vivos los queremos, ¿no? Todos los desaparecidos de la década de los años 70 y obviamente los 43 de Ayotzinapa. Me van a permitir ustedes que comparta un testimonio de un estudiante de 68 que precisamente narra cómo fue torturado en el campo militar número 1. Vamos a escuchar este testimonio y continuamos con esta reflexión.
Yo alcancé a ver dos bengalas verdes que salían de un helicóptero que estaba en ese momento entre el edificio Chihuahua y la torre de la iglesia que está ahí junto, y alcancé a ver que las tropas del ejército pasaban debajo del puente que está de San Juan de Letrán. El ejército empezó a entrar por ahí y individuos que estaban en el tercer piso se pusieron guante blanco en la mano izquierda, sacaron armas y empezaron a disparar hacia abajo. En el campo militar número 1 fueron 9 días en total. Mucha gente salió que fue sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, 5 días después de que nos detuvieron. La mayoría de los que habían detenido en ropa interior. A esos los sacaron y los fueron y los dejaron así en ropa interior en la Diana, en la fuente de la Diana, y ahí los dejaron en la calle a ver cómo se iban a sus casas y demás. Pero a los que nos detuvieron dentro de los departamentos, incluidos los dueños de los departamentos, y nos tuvieron los 9 días. Son unos edificios largos, creo que son como 20 celdas en cada uno de los edificios. Tienen un pasillo central con celdas de los dos lados y en forma de T está la entrada y los baños del módulo. De ahí nos pasaron directamente a las celdas. Las celdas eran celdas de 1,80 por 1,80, donde había un catre de lámina. Algunos nos tocó un colchón de borra, a otros era la lámina directo, una silla de metal plegable y ¿cómo se llama? Un gabinete, un lugar como un pequeño closetcito para guardar cosas. Una ventana chiquita ¿qué sería? Como de 60 por 60, que estaba como arriba de los 2 metros de altura, y una luz que estaba prendida día y noche. En las noches, la puerta de la celda era una puerta sólida de metal con unos agujeritos que desde afuera había una pequeña puerta que abrían y cerraban. Y en las noches abrían, un par de cabezas se veían ahí entre los agujeros, preguntaban no, cerraban, se iban a otra y hasta que llegaban a una que decían, sí. Y oías cómo se lo llevaban hasta la cabecera del edificio y se oían los golpes que le estaban dando y los quejidos de quien recibía el golpe. Es tortura el estar encerrado en un cuarto donde no hay nadie, no hay nada más que los muebles y estás ahí 24 horas, lo único que abren es para llevarte la comida. Pero también está la tortura de oír que torturen a otros, o sea, tú estás siempre con la pregunta, ¿a qué hora me va a tocar a mí? Bueno, no hay duda de que hemos tenido distintas versiones de lo que fueron los estudiantes, de lo que fueron los jóvenes en la década de los años 60. Y Eduardo ha preparado una reflexión en términos del concepto del estudiante en el cine mexicano. ¿Cómo ve el cine mexicano los estudiantes, mi querido Eduardo? Bueno, pues la reflexión que yo les puedo ofrecer es una intención de, como ya lo dijo el profesor, retomar lo que se entendió como estereotipo universitario de esos años y que fue reflejado por al menos 2 materiales que son bastante contrastantes uno con el otro, ¿no? Por un lado, Rojo Amanecer, que completamente es un material que intentó demostrar de manera cruda el terror que se vivió en ese momento, es decir, toda la película se desarrolla en una casa o en un departamento de lo que fue de los habitacionales, pero más allá de eso es mantener ese hilo de suspenso que de alguna manera se trata de retomar de la realidad, ¿no? Y por otro lado, una visión nueva que corre a cargo de la película Verano Tlatelolco del 68, del 2013, que un tanto romantiza la idea de esa tragedia poniéndolo en 2 perspectivas, ¿no? Por un lado, una chica de clase alta en ese momento y un joven igual de la misma edad, pero con menores recursos, ¿no? Y a lo mejor las problemáticas que desempeña ese tipo de exposición es que es una comunicación difusa en tanto que modifica
la manera en la que ese hecho histórico se dio en términos reales, no como algo que vaya a ser un drama como tal, que es lo que sucedió con la última película, sino como en realidad una tragedia que no nada más quedaría en esos pequeños problemas personales que claro todos tenemos, ¿no? Sino como una escala mayor, ¿no? En donde plenamente las decisiones que en ese momento podrían caer a cargo o cayeron en el cargo del monarca seccional que fue Díaz Ordaz, pues fue un despliegue sistemático de ese tipo de organización, ¿no? Entonces, ocupo el referente de las películas para pasar que esa comunicación difusa que en algún punto se plantea desde el cine, también estuvo presente en su momento en como tal los medios de comunicación, que no expresaban y no daban a conocer la información verídica de lo que estaba sucediendo, y al final ese estereotipo se reforzó como un combate a lo que también malentendido comunismo, también malentendido libertinaje, y que al final termina perjudicando hasta estas fechas a lo que se considera como estudiante, ¿no? Por otro lado, también recordar un poco que no solamente los estudiantes, los jóvenes estudiantes, pues son vulnerados de esa forma, ¿no? Hay otros sectores de gente joven que no es estudiante y que también es vulnerada de alguna manera y que se ve implicada en ese tipo de sucesos, ¿no? Claro que nos atañe porque somos estudiantes, pero más que nada también hay que dejar en claro que hay otras formas en las que se organizan los jóvenes y que son relegadas por estar o no dentro de una institución, ¿no? Y que obviamente sufren las mismas problemáticas, en este caso las desapariciones que comentó el compañero. Claro, y además eso, ¿no? Los jóvenes son más allá de los jóvenes universitarios, los jóvenes. Yo quisiera preguntarte a Andrés Telles, profesor, yo quisiera preguntarte sobre cómo nos reconocemos ahora en ese espejo que pueden ser esas imágenes, esa fotografía, esa filmografía, incluso hay obras de teatro, ¿no? Y hay una gran literatura sobre el 68. ¿Cómo nos reconocemos en ese espejo del arte hoy en día? ¿Cómo se reconocen estos estudiantes, estos jóvenes? ¿Cuál es tu reflexión en torno a ello, Ricardo? Andrés, perdón. Tanto Eduardo como Fernando han puesto, digamos, dos usos muy potentes de la fotografía bueno, fotografía y cualquier tipo de material audiovisual. Uno, por otra parte, como testimonio. Efectivamente, ha visto un poco fuera de nuestras discusiones, pero es eso que retorna, digamos, es eso reprimido que retorna, eso que se intenta reprimir y que retorna en las fotografías, en la crudeza de las fotografías que presenta Fernando, por una parte. Entonces, como un testimonio de todo eso que se quiere dejar callado, como un testimonio de esa historia que no se cuenta, pero que desborda la imagen misma, por una parte. Pero por otra parte, como dice Eduardo, y esta parte es muy interesante, entramos al terreno de las representaciones sociales. Y eso que justamente a partir, sobre todo del cine, con la potencia que tiene la imagen cinematográfica, de cristalizar y de, digamos, de tipificar rostros, gestos, formas de actuar, etcétera, que justamente nos permite acceder a representaciones sociales de determinadas épocas históricas. No es casual, pues, que Eduardo haya elegido como forma de contraste Rojo Amanecer y esta otra película... Verano del 68. Verano del 68. Entonces creo que están sobre la mesa las dos vertientes muy importantes, que desde luego no son las únicas, pero son muy importantes como testimonio por una parte y como forma de acceder a representaciones sociales. Claro, bueno, esto que aquí ocurre en el salón de clases pasa todos los días, en los salones de clase de la Universidad Nacional Autónoma de México, de otras universidades, y obviamente pasa aquí todas las tardes en la clase de Sociología Relacionales, que se reflexiona sobre temas sociales, como lo ha ocurrido en el movimiento del 2 de octubre del 68. Y bueno, ahora vamos a un tema que es, me parece a mí, uno de los emblemas culturales del 68 y de la década de los años 60, el maravilloso rock, la maravillosa música. Pero hay contrastes, porque así como había todo un movimiento cultural del rock y se expresaban muchos grupos, Steppenwolf, por mencionar alguno que en ese momento tengo en la cabeza, pero también había pues expresiones como dulces, como románticas, ¿no? Algunas canciones de Armando Manzanero, en fin, vamos a iniciar con esta reflexión que tiene que ver con la música para continuar adelante. Yo quisiera que Omar habláramos un poco de la música. Omar, ¿qué música? ¿Qué pasa con la música desde tu perspectiva en la década de los años 60 y en el movimiento del 68? Para empezar, a mí se me hace tanto la fotografía y la música muy pertinentes que se retome no solo en la sociología, sino en las ciencias sociales en general, un análisis porque son los mejores cronistas que se puede hablar. Tanto en la música como en la fotografía se dan cosas o se expresan cosas que a veces se quieren callar.
retomando precisamente algunos compañeros. No se puede hablar de sociología de la música sin retomar a Weber, a Schutz, a Bourdieu y a Adorno. Son los primeros dos, mientras hacen un esquema mucho más analítico de los modos de la música, Bourdieu y Adorno se centran de lleno en la música como en su catalizador social. Precisamente, como lo mencionas, mientras había baladas románticas como Armando Manzanero, además esta gente que iba inspirada o dirigida hacia un público adulto, los jóvenes estaban escuchando a Pink Floyd, los Beatles, The Rolling Stones. Son 4 bandas fundamentales para el rock, mucho dejando de lado el rock del rhythm and blues, sino un rock ya pesado, un rock hasta cierto punto contestatario, lo que definiría al rock and roll como su imagen pues mundial. 3 años antes del 68, los Beatles son censurados aquí en México. Demuestra también la doble moral que se maneja o se ha manejado siempre tanto en la sociedad como en el gobierno mexicano. Son censurados por faltas como a la moral, por ejemplo, un mal ejemplo hacia la juventud. Mientras están los Beatles y todos estos grupos en inglés, tenemos Víctor Jara, Violeta Parra, Óscar Chávez, 3 de los pilares de la música de protesta, de la trova revolucionaria. Obviamente tendríamos que hablar de Silvio, no hay trova sin Silvio. Light My Fire de The Doors, Hey Jude de The Beatles. Hey Jude, por ejemplo, es un caso muy icónico. Su coro na, 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 amenizaba las protestas de la marcha del 68. Después de esto, después del 68, está la matanza y entra una etapa de oscurantismo. El gobierno no quiere que se sepa. Hay nada más 13 muertos, 30 muertos y hasta ahí. Y es el silencio terrible, ¿no? Vendrá después a Vándaro y luego toda esa satanización del rock and roll. Vamos a hacer una pausa y precisamente en el bloque que sigue vamos a hablar de feminismo del 68. Y bueno, es una manera de decirlo, pero esta cultura del feminismo y esta idea del feminismo sin duda exige una reflexión profunda en relación al movimiento del 68. Continuamos en Unívoros.